En este preciso instante se inicia el 9º ceremonial de exaltación del Templo de la Fama de la provincia de Espaillat. Señor Presidente de Honor, José Mármol, reciba los atributos de mando y usted tiene plenos poderes para manejar este acto. Ramón de Lara nació en Moca en 1884. En su adolescencia se traslada a Santiago de los Caballeros y luego a Puerto Plata para completar sus estudios primarios en la primera ciudad y realizar el bachillerato en la segunda, en vista de que en su ciudad nativa, para la época y por muchas décadas, la instrucción pública solo llegaba hasta el 6º curso de primaria. Una vez completado el bachillerato, a los 19 años de edad, logra que su familia lo envíe a estudiar en el extranjero, estableciéndose en Bruselas, Bélgica, donde 6 años después, en 1909, se recibe de doctor en medicina. Fue el primer profesional de la medicina no nativo de Bélgica en ser admitido como médico interno en esa nación europea. Un año después, en 1910, regresa a Moca durante el gobierno de su compueblano Ramón Cáceres. En su ciudad nativa ejerció la medicina por poco más de 5 años, hasta que decide establecerse en Santiago de los Caballeros, donde sería director honorífico del Hospital San Vicente de Paúl y subdirector del Hospital San Rafael. El Instituto Profesional, el centro de estudios universitarios de mayor nivel entonces en el país, lo designó catedrático de medicina en su sede de Santiago. Poco tiempo después, hace amistad con el doctor Vicente Grisolía, un médico italiano nacido en el mismo año que Lara, que desembarcó en Puerto Plata en 1911, huyendo de la situación política y militar existente entonces en Italia. Grisolía fue el fundador del Hospital Ricardo Limardo, de la llamada Novia del Atlántico. En 1920 se residencia en Santiago y funda allí la Clínica Mercedes, en compañía del doctor Ramón de Lara. Ya para esa época, ambos tenían fama nacional como los 2 mejores médicos de la República Dominicana. El doctor Grisolía, padre del gran pianista puertoplateño del mismo nombre, regresó a Italia, donde murió en 1941 de dolencias cardíacas. Mucho antes del regreso del doctor Grisolía a su patria, el doctor Ramón de Lara se muda a Santo Domingo durante el gobierno de su otro compueblano, Horacio Vázquez Eljara, su gran amigo, tío de su esposa y de quien fuese su médico personal. Allí labora como director del Hospital Nacional, situado entonces al lado de la Fortaleza Osama, donde transforma sus servicios médicos, además de convertirlo en un centro para la enseñanza especializada de la medicina. En 1928 fue designado rector de la Universidad de Santo Domingo y en 1930, cuando ocurre el ciclón San Zenón, crea la Clínica Mutual Española, que brindó servicios a las víctimas del terrible fenómeno. Ya para entonces se había manifestado como un abierto opositor a Rafael Leónidas Trujillo, y algunos historiadores afirman que había advertido a su amigo, el presidente Vázquez, de las maniobras del futuro dictador. Estando en Puerto Rico, se enteró que Trujillo había decretado su expulsión del país, cancelando su nombramiento como rector de la universidad. A pesar de ello, el doctor de Lara regresó al país, continuó su práctica médica y se trasladó a Santiago, donde adquirió la Clínica Mercedes, que había fundado junto al doctor Grisolía y cuyo director de entonces, otro gran médico, el doctor Luis Eduardo Aybar, se había retirado de esas funciones. En 1933 fue presidente del Congreso Médico y pronunció un discurso en contra de la aún joven dictadura. Acólitos de Trujillo le sugieren apoyar la reelección del dictador, a lo que se niega rotundamente. Lo envían a prisión, pero debido a su prestigio nacional, lo liberan con la condición de que ejerciera la medicina en el pueblo natal del dictador, San Cristóbal, donde era mantenido bajo constante vigilancia. 2 años más tarde, en 1935, es nuevamente detenido junto a otros opositores al gobierno y lo condenan a 3 años de cárcel. Es nuevamente liberado debido a su prestigio un año después, 1936, y logra salir del país. Viaja a París, pero luego se establecerá definitivamente en Caracas, Venezuela,
en donde ejerció la medicina durante 20 años. En 1956, se trasladó a Nueva York para buscar orientación médica sobre achaques de salud que sufría en ese momento. Fue intervenido quirúrgicamente, pero a causa de la flebitis que padecía, se agravó su estado y murió de una embolia en esa ciudad a la edad de 72 años, el 20 de septiembre de 1956. Estuvo casado con la señora Rosa Vázquez, con quien procreó a sus 3 hijos, Genoveva, Fernando y Leonte. Cirujano y ginecólogo, fue un médico de amplio reconocimiento en su país y en Venezuela, que fue su segunda patria. En ambas naciones, se hizo famoso como realizador de cirugías exitosas, por su gran vocación de servicio a los más necesitados y su enorme capacidad de trabajo. En el exilio, mantuvo su actitud crítica contra la dictadura, de la cual fue una de las primeras víctimas, ya que el acoso que ejerció Trujillo contra él, por sus posiciones políticas y su cercanía con el presidente Horacio Vázquez, se inició apenas el gobierno trujillista se instalara en 1930. En su honor, el Hospital Militar de la Base Aérea de San Isidro lleva su nombre desde la caída de la dictadura en 1961. Que suba pues su representante para que ocupe el podio de los inmortales. En nombre de las familias y descendientes del doctor Ramón Velarde, le damos las gracias por la acercación al Salón de la Fama de la provincia de Espaillat. Muy agradecido. Hace ya 12 años se apagó la potente voz de Juan Morris Durán, el líder comunitario más carismático y comprometido que ha tenido la comunidad mocana en toda su historia. Juan Morris Durán nació en Moca, en la calle Rosario 223, hijo del señor Máximo Morris y de doña Aida Durán. Sus primeros años de educación los recibió en la escuela particular de doña Niña Cabreja, en la calle 16 de agosto, y luego se integró a la escuela formal, donde demostró sus habilidades en los estudios. En sus años mozos practicó béisbol y fue promotor de boxeo. En Puerto Rico fundó el Círculo Social de Puerto Nuevo Norte en 1966. A su regreso al país se integra al Club Los 12. Luego fue delegado de deporte en Moca 86 y encargado regional de las instalaciones de la Secretaría de Deporte en la Barranquita de Santiago. Fue pionero del Ejército de Salvación en 1970 y su obra cumbre fue la fundación de la Unión de Juntas de Vecinos de Moca, organización cuyas exigencias reivindicativas ha permitido crecer en números de grupos y en credibilidad ante la comunidad. La trayectoria de servicio de Juan Morris se acrecienta con el tiempo y hoy Moca reconoce y valora su entrega incondicional. En su trayectoria ha recibido los reconocimientos de diferentes instituciones de Moca, como el programa de Rafael la Antigua, Moca por fuera y por dentro, el Colegio de Ingenieros, la Asociación de Clubes de Leones, la Logia Perseverancia número 13, Coramoca, la Iglesia Adventista Nazaret, el Ejército de Salvación, el Club de Leones Moca Incorporado, el Premio Pasión por la Excelencia, el Club Rotarap, la Gran Logia Dominicana lo declaró en el año 2008 el Masón del Año. Igualmente, ha recibido reconocimientos del Club Activo 2030 de Moca, el Ministerio de la Juventud y muchas otras instituciones. Juan Morris se convirtió en un líder respetado y querido por todos y nos enseñó a servir hasta el heroísmo, a luchar sin miedos, a vencer los obstáculos, a salvar la vida de los jóvenes absorbidos por las drogas. Su credo siempre fue la unión de juntas de vecinos, la honradez, la verticalidad de los principios, la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico y la corrupción. Juan Morris fue un profeta de la esperanza. El Padre Celestial lo llamó a su reino a los 72 años, tras enfrentar un cáncer que lo fue consumiendo lentamente.
pero dejó una unión de juntas de vecinos fuerte para que siguiera su lucha, sus anhelos, sus esfuerzos y sufrimientos, su trabajo y esperanza. La vela de su cuerpo se consumió en el servicio, la solidaridad, la denuncia, el coraje, el desinterés y la honradez. Pero su voz era tan fuerte y tronante que hoy resuenan en los oídos de todas las generaciones de mocanos que quieren comprometerse a servir defendiendo sus derechos comunitarios. Juan Morris Durán, aún en su lecho de muerte, nos dejaba a todos grandes desafíos. Horas antes de su partida, reclamaba por la juventud, por nuestras comunidades y nos decía: no permitan que las drogas se coman nuestros muchachos. Así, con ese espíritu gallardo de un gladiador que no se arredra ante la adversidad, abría los ojos y reclamaba: no hay razón para el temor, ayudemos al pueblo, no nos dejemos arropar por la delincuencia, trabajemos como un solo cuerpo, prométanmelo, no permitamos que se derrumben los valores. Morris era un eterno caminante que disfrutaba a plenitud cuando lograba resolver algún problema de una comunidad, de una familia o de un sector. Nació y vivió para el servicio. Era su mayor felicidad. Fue un hombre que colocó su dignidad por encima del miedo. Y así fue siempre Morris, abierto, sincero, campechano, transparente, hecho con la pasta de la verdad. Juan Morris era de esos seres singulares en el decir, en el hablar y hasta en la forma de comunicarse con su gente. En cada asamblea de la Unión de Juntas de Vecinos siempre habrá de recordar sus gestos, sus advertencias, sus impresionantes salidas oratorias que encendían y mostraban la virtud de un hombre noble, para quien el coraje de vivir y de servir no tenían límite. Los mocanos, uno y otro, fíjate bien, no dañamos nuestra moral, ni tampoco siempre nos mantenemos en altura, en observación de aquel necesitado. Hoy, el Templo de la Fama de la provincia de Espaillá enciende la vela para que siga alumbrando e iluminando el espíritu de Juan Morris Durán, a quien elevamos a la gloria de la inmortalidad, donde solo moran los que sí han sabido sembrar en beneficio de todos. Que suba pues el representante de Juan Morris Durán y ocupe el podio de los inmortales. Es un gran honor para nosotros, la familia de Juan Morris Durán, recibir este galardón, este reconocimiento a una persona que entregó su vida por este pueblo. Gracias a este honorable Templo de la Fama, conformado por personas que tienen la calidad moral para seguir endornando nuestro pueblo con personas que en realidad se merecen estar en este Templo de la Fama. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a este comité por haber escogido y aprobado el que Juan Morris Durán sea exaltado hoy al Templo de la Inmortalidad, el Templo de la Fama. Gracias a ustedes que están aquí. Uno porque lo conocieron, otro porque les rueda por su cuerpo, su sangre, su familia, y otro porque oyeron hablar de él. Morris era una persona pobre, humilde, valiente, amoroso, tanto visitaba a los ricos como a los pobres, tanto peleaba con Hipólito Mejía en el palacio como estaba clavando una cama para un necesitado. Perdonaba y no lo hacía pidiendo perdón, lo hacía abrazando a esa persona que él tal vez le había llamado la atención o llevándole un obsequio. Esa era su manera de ser, alegre, valiente, decía, no hay que tenerle miedo al miedo. ¿Qué frase esa? No hay que tenerle miedo al miedo. Y procuren ayudar al necesitado.
Desde pequeño, me dice su madre, que está viva, 99 años, la enamoré todos los días para que estuviera aquí, pero no podía, y es verdad, no podía, pero ella está viva. Y ella me decía, desde pequeño peleaba con él porque daba todo. A veces uno dice, esa persona tiene vocación de servicio. Morris no tenía solamente vocación de servicio, amaba el servicio, gozaba con el servicio, era un enamoramiento por ayudar a los demás y no quería que lo dijeran, que no dijeran su servicio, que se quedara callado. Entonces, hoy, este galardón, yo espero que ya en el cielo él lo haya recibido, como decía San Pablo, combatió el buen combate. Morris combatió el buen combate, se dedicó a fundar instituciones en el Ejército de Salvación. La unión de Junta de Vecinos fue su pasión, como dijeron. En la Logia Perseverancia se entregó día y noche, y allá lo veramos, le dimos el último adiós. Esperamos que en el cielo esté gozando de esa eternidad. Y ahora nosotros, si estamos aquí festejando esta vida de entrega, es porque sentimos eso mismo. Hagamos lo que Él hizo, ayudar al necesitado, ser de todos, ricos y pobres, autoridades, apoyar a las autoridades sensatas, como Él decía, denunciar los males y procurar hacer siempre el bien. Gracias a todos, gracias por este homenaje a un hombre humilde como Jesús de Nazaret. Danilo Rodríguez Pérez era hijo de Pablo Rodríguez y de Selmira Pérez. Casó con Josefina Michelle Andújar. Procreó a Rosanna, Danilo José, Leonte Salvador y Lourdes. Su inclinación primaria era la mecánica y el transporte de carga, pero la vocación que le apasionó fue la agropecuaria. Con el advenimiento de la democracia, se convirtió en el modelo de productor que la comunidad mocana comenzó a proyectar al país. La ganadería de leche empezó a evolucionar a partir de las innovaciones que introdujo este hijo predilecto de Moca en la selección y manejo del ganado, calidad de los pastos, alimentación complementaria, ensilaje, sala de aclimatación, ordeño mecánico, refrigeración, gerencia. Danilo Rodríguez fue una persona que su origen quizá no fue de ganadero, pero porque le gustaba la ganadería, llegó a ser uno de los más grandes ganaderos de este país y de los más recordados de la época, porque hizo tantas cosas nuevas, innovando, y cosas que todo el mundo lo recuerda, porque en aquella época, en los años 60 y pico, 68, se fue a Puerto Rico y trajo 300 novillas de la raza Holstein, que era un riesgo muy grande en esa época, porque era con las enfermedades que se le presentaban de la anaplasmosis, era duro, donde tuvo muchos problemas, pero nada lo detuvo, siguió hacia adelante. En 1959 comenzó a convertir los terrenos situados en Santa Rosa, Moca, de algo más de 3.000 tareas, en una moderna y eficiente explotación familiar societaria de ganadería de leche, con más de 400 ubres en producción de alta calidad genética y elevado rendimiento de las razas Holstein, Jersey, Pardo Suizo. Danilo Rodríguez era mi padre, yo soy la mayor de sus hijas. Para mí como padre era una persona responsable, recta, pero al mismo tiempo muy amorosa. ¿Qué recuerdas tú de Danilo? Su
su cariño. Bajo su dirección, la marca Santa Rosa se tornó en dominante en las exitosas ferias ganaderas de decenios pasados y se acumularon los premios. En 1989, el gobierno dominicano le condecoró con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de caballero y placa al mérito. El salto de la ganadería de Conuco a la empresarial, Danilo Rodríguez lo hizo con pocos recursos, a pleno pulmón, por medio de una capacidad de trabajo sobrehumana y una fe inconmovible en que la seriedad acrisolada y la asociación solidaria lo solucionaba todo. Impulsó la conformación de cooperativas para promover el bienestar colectivo mediante la asociación entre pares. Así, fue fundador y presidente de la Cooperativa de Criadores del Cibao, de la Asociación de Ganaderos del Cibao, Veterinaria del Norte, fundador y directivo del Supermercado Cooperativo de Moca, del Patronato Nacional de Ganaderos, del Centro de Investigación de Mejoramiento Animal, directivo de la Asociación de Producción Animal ADOMPA, de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, de Aproleche, presidente de la Federación Cooperativa Tabacalera, asesor de la finca Anigua de la UNPU. Hay otra faceta poco conocida de Danilo Rodríguez. Formó parte del núcleo de apoyo en Moca a la gesta del 30 de mayo. Junto a su hermano Reinaldo, construyó un depósito en el vehículo Opel Caravan de Antonio García Vázquez para guardar por varios días las armas que posteriormente fueron utilizadas en el magnicidio. Se contaba con él para atentar contra Trujillo en Moca el sábado 3 de junio de 1961. Por sus méritos en el desarrollo empresarial de la ganadería de leche, por su impulso al cooperativismo, por haber mantenido como norma de vida la actitud de no rendirse nunca en espera de que el trabajo bien hecho rindiera buenos frutos, por sus fibras patrióticas, el templo de la fama de la provincia de Espaillat exalta a Danilo Rodríguez Pérez a la inmortalidad como uno de los ejemplos cimeros a seguir en nuestra comunidad. Que suba al podio de los inmortales el representante de Danilo Rodríguez Pérez. En nombre de la familia Rodríguez, quiero dar las gracias, en nombre de mis hermanos y los nietos de Danilo. Mi papá fue un hombre muy trabajador, muy honesto, fue un hombre visionario. Para nosotros es un orgullo tenerlo como padre y que todavía a 32 años de su muerte la gente lo recuerda como un hombre valiente, como un hombre con principios. Es un día muy emotivo para nosotros. Por razones de fuerza mayor mis hermanos no pudieron estar. Solamente estábamos Danilo y yo y uno de los nietos. Muchísimas gracias y buenos días para todos. Es la música y el merengue de Luis Ovalles y sus juveniles, que se conoce por su elegante y cadencioso estilo. El maestro Valles es músico, compositor, arreglista, responsable de muchos de los éxitos de la época dorada del merengue y creador de una novedosa estructura musical que durante más de 3 décadas lo mantuvo junto a su orquesta en los primeros lugares de aceptación en el país y en Norteamérica. La presencia del saxofón tenor marcó la diferencia con las demás orquestas desde el primer momento. Se fue la luz, se fue la luz. Con apenas 9 años, Luis Ovalles comienza a mostrar su talento musical. Se inicia tocando los platillos en la banda de música de Moca. A los 11 años ya tocaba el clarinete.
A los 13, su primer baile con el saxofón en el conjunto Radamés. Suena, suena el saxofón. Luiso Valle suena. Te dije que por Nueva York le llaman Luiso Valle. Si lo toca Luiso Valle, yo lo bailo con sabor. Sí. Si lo toca Luiso Valle, yo lo bailo con sabor. Sí. Y el hombre sigue. Emigra a Santo Domingo a los 16 años para estudiar en el Conservatorio Nacional de Música y se integra a la banda de música de la policía y a otras de las agrupaciones merengueras más populares del momento. Regresó a Moca en 1968 y con apenas 23 años forma Los Juveniles de Moca, junto a 10 experimentados músicos jóvenes. Los Juveniles llegaron a ser la más popular y exitosa de la región del Cibao, por su calidad y por ser pionera en su estructura musical. Hicieron confluir 2 saxofones de un mismo registro musical, en este caso 2 saxofones tenores en vez del usual, que era un saxofón alto y un tenor. Esta novedad le dio un color diferente y una característica única a los arreglos de las composiciones musicales del grupo y rápidamente marcó su éxito. Los Juveniles de Moca tocan su primera fiesta en Moca en 1968 en el Centro de Diversiones La Piscina. Era la época de merengue, montuno, bolero, salsa y otros ritmos. La orquesta tenía una voz privilegiada. Los mocanos nunca podrán olvidar a Humberto Cabreja y su Pueblo Mío. Y una niña de mi Moca llorará. Luiso Valles, a la par de los éxitos que conquistó en el país, comenzó a estudiar agronomía y se graduó en 1972, comenzando a ejercer en el Instituto de Tabaco, donde permaneció por 8 años, sin descuidar su rol de director y mentor de su agrupación musical. En ese mismo año, 1972, los Juveniles de Moca pasan a llamarse Luiso Valles y Orquesta, y un año más tarde comienza su vida matrimonial con su compañera de siempre, Miriam Marcelino Tejada, con quien procreó 4 hijos, los que con los años se le ha permitido demostrar que con amor y perseverancia es posible combinar el arte popular con la vida familiar. El eco de la calidad musical de Luiso Valles y Orquesta se proyecta a Estados Unidos, donde suena con gran fuerza el merengue No se va a poder. La orquesta se traslada a Nueva York en 1977, donde se presenta junto al gran Johnny Pacheco en un espectáculo organizado por el empresario José A. Tejada. A partir de ese momento comienzan las giras de Luiso Valles y Orquesta por los más importantes escenarios de Norteamérica,
como Radio City Music Hall y el Madison Square Garden en Nueva York. La celeridad de su éxito lo obliga a emigrar y establecerse en Santo Domingo, donde disfruta del mayor auge de su larga carrera artística. En la radio nacional e internacional suenan muchos de sus grandes éxitos como el Limpiabotas, el Martiniqueño y la Ley del Embudo. Yo soy el martiniqueño. Encabeza masivas actividades artísticas y se consolida como una de las agrupaciones musicales de primer nivel en el país. Comienza a viajar por Centroamérica, Miami, Panamá y continúa las giras por Estados Unidos. La trayectoria exitosa de la orquesta del maestro Luis Ovalles incluye producciones y cientos de reconocimientos y galardones a nivel nacional e internacional. Luis ha sido una persona de múltiples facetas y así lo hemos visto en Santo Domingo en su rol empresarial, ya como gerente y administrador de empresas, director de su centro de grabación, administrador de canales de televisión, cadenas de radio, productor musical. Desde el 2005 inició su producción en televisión con su programa Añoranzas, que es una propuesta educativa y musical para recordar a los artistas que cabalgan para siempre. Luis Ovalles es el productor de más de 30 producciones a igual número de artistas dominicanos a través de su oficina de producción creativa. De hoy en adelante te llamo Cotorera, te lo grito de frente que lo sepa cualquiera. De hoy en adelante. Durante más de 3 décadas, Luis Ovalles se ganó su puesto y está entre los clásicos de la música popular dominicana. Por su prolongada y exitosa carrera musical, el Templo de la Fama de la provincia Espaillat exalta hoy a la inmortalidad al maestro Luis Manuel Ovalles Guzmán. Que suba pues al podio de los inmortales el maestro Luis Ovalles. Me siento muy honrado por la distinción que me han hecho el Templo de la Fama de la provincia Espaillat. Escogerme para conformar el grupo de mocanos que este año se elevado a ese honorable y distinguido sitial. Un filósofo de la antigua Grecia llamado Luis González aseguraba que para ser agradecido es la primera de las virtudes del ser humano. Quiero aprovechar para agradecer a todas las demás mi eterno favor, a Johnny Ventura y asociados, a Mateo San Martín de la Cuarén Records, a mi hermano José Tejeda, Enterprise. Y siguiendo esas sabias palabras, expreso mi agradecimiento, primero a Dios, que escogió para mí nacer en esta bendita tierra de Moca, que de volver a nacer, yo quisiera experimentar, llena de gente buena, trabajadora y amante de la libertad. A los dirigentes del Templo de la Fama, que al escogerme para ser parte del exquisito como particular lugar en la historia de Moca, me colocan junto a personalidades de las letras, el arte, la ciencia y la cultura, que han llenado páginas de gloria de nuestro país. Tengo un especial agradecimiento a la juventud mocana, que me siguió de cerca y me dio apoyo asistiendo a los lugares donde el conjunto musical que dirigía tocaba para su disfrute y deleite.
tengo un especial agradecimiento y menciono con orgullo el agradecimiento a mis hermanos Domingo y Yolanda, que fueron mis mecenas durante toda mi carrera artística. Menciono con orgullo y agradecimiento la distinción que con humildad hoy recibo, que comparto con los músicos que creyeron en mí y juntos nos embarcamos en una aventura que salió bien. Me refiero a Charlie Amarante, a Franklin Santos, a Berjada León, a Claudio Hidalgo y a Henry Castro, entre otros. El haber nacido en este maravilloso pueblo y el recibir las enseñanzas musicales es la razón fundamental por la que toda mi carrera musical siempre estuvo dedicada a Moca y a los mocanos. Por ello, en cada una de nuestras actuaciones me sentía embajador de mi Moca querida. Me acompañan hoy en este solemne momento, como lo hacen desde hace años, mi esposa, mis hijos, mis nietos, que me han soportado con cariño, así como un hermano, Domingo Bautista. Fue nuestro manager de la orquesta y juntos conformamos una dupla armoniosa que nos permitió desarrollar todas nuestras ideas musicales. Tal como dije ahorita, mis hermanos fueron clave en mi formación profesional, y ellos me enseñaron que la perseverancia y el esfuerzo dan frutos positivos. Me demostraron que siempre es posible dar más de lo que se espera de uno. Me hicieron entender que el profesionalismo siempre debe de estar acompañado del sentido humanístico. Al ser humano, como tal, nunca debe perder su esencia como persona. No importa los títulos obtenidos ni los aplausos recibidos. Por ello, con sincera humildad, les digo con el corazón en las manos que de volver a nacer, yo quisiera que fuera en Moca.
Que suba pues su representante para que ocupe el podio de los inmortales. Estimados señores directiva Templo de la Fama, Provincia Espaillat, estimado miembro del Templo de la Fama, invitados y familiares. Para nosotros es un inmenso honor representar a la familia Córdoba en tan honorable acontecimiento de exaltar al Templo a Ulpiano Córdoba. En el caso particular de mi rama familiar, soy hijo de Emilio Coqui Córdoba, este a su vez fue hijo de Manuel Ulpiano, este de Emilio Córdoba y este a su vez de don Ulpiano Córdoba, pues desde Ulpiano a la fecha van 4 generaciones de la familia. Este gran valor y ejemplo a la labor que lleva el templo a reconocer a personalidades
que aportan en nobles renglones de la vida nacional, hijos mocanos. Cuando vemos la actualidad y vemos como antivalores son los ejemplos que nos presentan, a veces nos da más vergüenza que orgullo, pues entonces merece un gran aplauso y deseamos que este tipo de eventos crezcan más y sean imitados en otras ciudades. De nuevo, un agradecimiento de por vida a cada uno de ustedes que hicieron esto posible. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Solo Dios basta. Esa expresión de la Madre Teresa de Calcuta orienta la vida de Monseñor Freddy Bretón. Dios cura a uno por medio de las personas con muchísima frecuencia, sobre todo a este nivel. ¿Con qué me curó a mí? Cuando me tiraron para Puerto Plata, que ahí me inicié, en todos esos lugares de Villa Isabela, Los Hidalgos, Altamira, Inver, Luperón, toda esa zona que ahora son una cantidad tremenda de parroquias, eran simplemente 4 y éramos un equipo de 4 sacerdotes para atender toda la zona. Vino al mundo en 1947 en la comunidad mocana de Canca la Reina y su casa fue su primera escuela y su primera iglesia. Ahí nací, pero al poquitico tiempo me trasladaron a otro lugar, quizás 1,5 kilómetros de diferencia. Domingo Antonio Bretón López, el papá, y la mamá Ana Martínez Méndez, nativos, uno, ella de Canca la Reina, y el otro dicen Licey San José, a esa zona. El primero de 8 hermanos, 4 y 4. Es la típica familia rural y la típica familia rural de la zona, porque esa zona está marcada, la provincia de Espaillat y Santiago también. Entonces se supone que es gente en materia de fe, se podría decir que esta zona del país es muy notable. En el seno del hogar comenzó a vivir el llamado del Señor. Cerca estaba el seminario San Pío X en Licey al Medio, donde comenzó a perfilar su vocación sacerdotal. Desde muy temprana juventud se preparó para la vida sacerdotal. En septiembre de 1977 se ordenó de sacerdote y después de una experiencia de 10 años en Puerto Plata y en el seminario como formador y profesor, fue enviado a Roma como residente del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano y se licenció en Teología Bíblica, magna cum laude. Comencé a ser monaguillo de uno de los sacerdotes canadienses, misioneros del Sagrado Corazón, que están aquí en el país todavía y han hecho un trabajo enorme. Entonces uno de ellos, que falleció ya en el 2000 y algo, Santiago Godbout se llamaba. Entonces un día yo salí de la iglesia en calzoncito corto y todo todavía. Y entonces me dijo, ¿te gustaría ser sacerdote? Y yo sin pensarlo, sin saber en lo que me metía, le dije que sí. Luego me invitaron para una jornada vocacional, niño todavía, con los misioneros del Sagrado Corazón, pero luego abrieron el seminario San Pío X, que es diocesano, y dejé a los misioneros y me metí con los diocesanos. Pero también influye encontrar quién motive. Voy para 43 años de sacerdote y siempre estuve ligado a los jóvenes. Ya me pusieron a impartir docencia a los compañeros míos un poco menores. Claro. Quiere decir jóvenes, 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 y así toda la vida. Su ministerio pastoral ha sido intenso, pasando por la función de vicario parroquial y párroco en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, en varias parroquias, profesor, formador, decano de filosofía del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, profesor en la Universidad Católica Madre y Maestra y activo columnista y expositor en diferentes medios de comunicación. La vida de un niño de entonces, trabajo, escuela, oración,
en el lugar nuestro. Eso no se quedaba. Porque oración al amanecer, al mediodía, al anochecer, y a veces el Santo Rosario en calzoncito corto, en suelo de tierra, que el que no lo sabe que pregunte. Un niño con las piernas peladitas y un suelo de arena, que no había cemento. En 1998 el Papa Juan Pablo II lo designa obispo de Baní y 7 años después fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Barahona. En cada lugar su voz se sintió con vigor. Cadenas del pecado nos impiden avanzar, nos lastra y nos envenena todavía la corrupción y la permisividad. No faltan incluso hombres públicos que se pavonean ostentando como virtud la más vulgar promiscuidad. Resplandezca esa verdad que entusiasmó a Duarte y a los patriotas, que resplandezca también, porque hay casos mayores de soborno que actualmente ensombrecen la vida de nuestra patria. El 23 de febrero del año 2015, el Papa Francisco lo nombra arzobispo de Santiago de los Caballeros, donde ha desarrollado una misión clerical que le ha permitido penetrar a todos los rincones de su diócesis. Desde esta función se ha convertido en vocero de la sociedad. De la corrupción pública y privada. Y el que peca por insolidaridad contra el prójimo es un corrupto. Y el que bota el dinero de la familia es un corrupto. Pero uno dice corrupción y de una vez piensa que atacando el gobierno. Pues yo le pediría, como regalo de parte mía único, yo me conformaría con ese nada más, que diera al pueblo dominicano corazones dóciles a la voluntad de Dios. En temas tan sensibles como la delincuencia y la crisis de valores, en esa lucha, la violencia golpeó a su propia familia con el asalto y muerte de su hermano Domingo. Yo había cenado y precisamente estaba, porque suelo hacerlo, mirar un poco de televisión, porque yo me concentro mucho y no me es favorable comer y quedarme así, porque fácilmente sigo maquinando y no es bueno para la digestión, entonces me distraigo un poco. Y así estaba mirando algo de televisión cuando fue Monseñor Tomás, ni siquiera me dijo, sino que llamara a un hermano, fue lo que me dijo, para darme la noticia. Dime tú, después de cena, ¿cómo sería esa noche? Yo he dicho que en mi vida no he recibido otro golpe semejante. Se me han muerto personas, se han muerto los viejos de uno, pero un golpe así, nunca, nunca, nunca. Hasta que uno no lo experimenta, como que no sabe lo que viven, los que atraviesan una situación similar a esa. Un motor que él mantenía muy bonito, nuevo, se lo proporcionaron en el trabajo y entonces lo asaltaron, él se resistió y ya. Monseñor Freddy Bretón es hoy el gran canciller de la Universidad Católica Madre y Maestra y presidente de su junta de directores. Presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, a la par de su vida eclesiástica, se destaca en Monseñor Bretón la vena del escritor, convertido ya en el más prolífico de la Iglesia Católica. Se inició con la poesía, luego pasó a la narrativa, al ensayo, a la autobiografía, a la investigación histórica. En sus obras se descubre al hombre sencillo que decidió dedicar su vida a su apostolado de vida, la Iglesia, y desde ella predicar la cultura de la fe, plasmar en textos escritos sus sentimientos. Cuando tiene que ausentarse una persona de bien, dije, hasta los niños lo lloran. Y cuando se muda un indeseable,
entonces se brinca para arriba y se da gracias porque sucedió así. El Templo de la Fama de la provincia de Espaillat exalta la inmortalidad a este ilustre mocano por su larga trayectoria como pastor fecundo y padre de la poesía mística en la República Dominicana. Que suba pues, Monseñor Alfredo Bretón, para que ocupe el podio de los libertades. Agradezco muy cordialmente esta distinción que comparto de inmediato con mi hermana, la profesora Bernardita Bretón. Por supuesto, nos enaltece a todos, enaltece de hecho la condición humana. Y brevemente diré que pongo este reconocimiento en manos de los niños y los jóvenes y las generaciones que han de venir. A ellos dedico este galardón. Gracias. Vicente de la Maza Rosario tenía 20 años cuando, junto a otros 34 jóvenes patriotas, participó en la Revolución del 26 de julio que en 1899 ajustició a Lilis en una calle de Moca y derribó la tiranía. Es uno de los héroes de aquella primera lucha por la libertad y la democracia del pueblo dominicano. En 1907, don Vicente casó con Ernestina Vázquez Vázquez, hija de Ernesto Vázquez Rivas y Hortensia Vázquez Lajara. Procrearon 12 hijos: Mario, Antonio, Dulce, Ernesto, Octavio, Idalia, Pura, Ana Estela, Rafael, Pablo, Matilde y Olga de la Maza Vázquez. En segundas nupcias se unió con Atenas Soto. Tuvieron 5 hijos: Bolívar, Lourdes, Gladys, Colombina y Bienvenido. Don Vicente perteneció al Estado Mayor del presidente Ramón Cáceres Vázquez. Desempeñó la gobernación de varias provincias del país. Siendo gobernador de Espaillat, se inauguró el viaducto ferroviario Santiago Moca. Don Vicente inoculó a su descendencia el sentimiento libertario y se dedicó a supervisar que sus hijos aprendieran la lección. La acción de los hermanos de la Maza en el 30 de mayo no es un acto solo de venganza. Quizás sea una chispa. Todos los movimientos en el mundo, la historia, han tenido siempre un motivo inicial, una chispa que enciende el acto. Pero no olvidemos que los hermanos de la Maza eran de la Maza Vázquez, hijo de Ernestina Vázquez, de Vicente de la Maza y de Ernestina Vázquez, Vázquez y Vázquez. Entonces, aunque Vicente era cacerista, fue compañero de Horacio en el 26 de julio, por mucho tiempo. Ese grupo se mantuvo unido. Y sus hijos eran los hijos de un descendiente de Horacio. De manera tal que cuando surge Trujillo, todas las desconsideraciones y los agravios que se le hicieron a Horacio Vázquez, Vicente lo sufría en carne propia y sus hijos también. Todo el daño que le infligió Trujillo a Horacio Vázquez y lo que a ellos le afectaba. O sea que esa es y toda la población de Moca, en sentido general, se sintió agraviada con la forma en que fue tratado Horacio Vázquez, que todavía, ni siquiera todavía se le reconoce lo suficiente. Ese es un motivo adicional para actuar contra Trujillo. Además, era una situación que se estaba viviendo desesperante. Y de ahí nos referimos a la participación de Vicente en el 30 de mayo.
que comienza a demandarle a sus hijos acción, de que ya estaba bueno, de que había que salir de ese monstruo, de que iba a ir exterminándolo a todos. Y se convirtió en un acicate permanente contra ella. Se puede decir que es su forma de haber participado, de darle seguimiento permanente a ese hecho. Y aún así, antes de que sucediera el 30 de mayo, le envió una nota a Antonio de la Maza con Antonio García Vázquez, que dice: dígale a Antonio que ya todos mis hijos están involucrados, que se mueran todos, pero que no fracasen. Yo recuerdo a mi papá con mucho cariño. Fue un padre excelente, cariñoso, amoroso, muy familiar. A pesar de tener un carácter fuerte, fue un amante de sus hijos, un buen consejero. Por eso todos sus hijos llegaron a ser lo que siempre fue. En 1957, un aldabonazo trágico sacudió los cimientos de su familia. Uno de sus hijos, Octavio, fue torturado y asesinado en la cárcel por personeros del régimen de Trujillo. Antes de que ocurriera esa tragedia, en el seno de la familia ya existía el convencimiento de que había que hacer algo, sin fecha ni acción definida, para frenar en seco la opresión y megalomanía del tirano. Después de eso, se agregaron las crueles torturas y la ejecución de los gloriosos expedicionarios de junio de 1959 y de los integrantes del movimiento 14 de junio y de las hermanas Mirabal, entre innumerables tropelías. Fue entonces cuando Antonio de la Maza Vázquez enarboló la antorcha libertaria y convocó a sus hermanos Mario, Ernesto, Bolívar, a los hermanos Antonio y Bienvenido García Vázquez, a Tunti Cáceres Michel y a Miguel Ángel Visier, a que lo acompañaran en la hazaña redentora de lo que habría de convertirse en la gesta del 30 de mayo, que fue la segunda gran lucha por la libertad y democracia de su pueblo. Don Vicente, ya octogenario, se convirtió en instancia motivadora y aglutinadora. Instó a sus hijos a actuar. La libertad y la democracia eran valores supremos que había que dejar instaurados para siempre en la mentalidad de los gobernantes y del pueblo dominicano. El templo de la fama de la provincia Espaillat se honra en elevar a la inmortalidad a Vicente de la Maza Rosario en la categoría de patriotismo por su participación destacada en las dos gestas de la libertad del pueblo dominicano, la del 26 de julio y la del 30 de mayo, y por haber mantenido viva la llama del respeto a los derechos de su pueblo. En nombre de la familia de la Maza y de la Fundación Hermanos de la Maza, agradecemos profundamente al Comité Permanente del Templo de la Fama de la provincia de Espaillat el haber tomado en cuenta la solicitud que hiciera la Fundación Hermanos de la Maza de ponderar los méritos patrióticos de don Vicente de la Maza para ser exaltado al Templo de los Inmortales. La exaltación que se hace hoy a don Vicente de la Maza y a la que asistimos gustosos es el reconocimiento a un hombre que dedicó parte de su vida a luchar por la libertad del pueblo dominicano. Su participación con apenas 20 años de edad en el ajusticiamiento de Ulises Heró Lilis en 1899, junto a un grupo de patriotas mocanos, le otorga la categoría de héroe nacional. Si a este hecho histórico agregamos su empeño y férrea decisión
de enfrentar la otra dictadura, la de Trujillo, que por 31 largos años suprimió las libertades públicas, los derechos de los ciudadanos y llenó de luto a la familia dominicana, estamos reconociendo a un hombre excepcional. Fue permanente el reclamo a sus hijos de que había que acabar con ese monstruo, haciéndole pagar sus crímenes, vejaciones y el saqueo del erario público. Se convirtió en un acicate permanente para que se llevara a cabo la acción, llegando incluso a querer participar en los hechos que culminaron en la gesta del 30 de mayo de 1961. Don Vicente fue un ejemplo de patriotismo, valores que transmitió a sus hijos que no lo defraudaron y con la libertad del pueblo dominicano se llenaron de gloria la noche luz del 30 de mayo de 1961. Cuando se hable de tiranicidas, necesariamente habrá que mencionar a este hombre que se constituyó en un referente histórico, ya que le cabe la gloria de ser el único dominicano en haber participado en 2 tiranicidios. La fama siempre vive. Muchas gracias. Yo, José Magno, presidente de honor de este noveno ceremonial, doy fe de que el Comité Permanente ha cumplido con todo cuanto exigen las reglamentaciones y de que las nominaciones y exaltaciones se realizaron de forma correcta. Y declaro concluidos los trabajos de este día. Producciones Mapén presentó Glosa con J.M. Hidalgo.